¿Te has sentido alguna vez como un imán para personas que buscan llenar un vacío en lugar de conectarse contigo de verdad? ¿Sientes que, a pesar de tus esfuerzos, tus relaciones no son lo que esperabas? Quizás te sientas atrapado en un ciclo de dar, sin recibir a cambio la reciprocidad que anhelas. Este sentimiento a menudo se manifiesta como un deseo por ser deseado, por ser la opción. Pero ¿qué pasaría si la solución no fuera buscar ser elegido, sino ser la elección? En este viaje interior nos adentramos en las profundidades del ser, explorando un concepto fundamental, el poder de volvernos inalcanzables, no como un acto de orgullo, sino como un acto de amor propio radical. No se trata de un camino de aislamiento, sino de una transformación interna. Es un proceso de autodescubrimiento y de sanación que comienza cuando te das cuenta de que tu valor no radica en la validación externa, sino en la conexión contigo mismo. Este viaje no se basa en la idea de escasez, sino en la riqueza de tu propia presencia. Al entender, a través de la sabiduría de Carl Jung, que la energía que emana de tu interior es la que atrae lo que deseas, podemos aprender a crear una frecuencia que resuena con la conexión auténtica y a la vez repele la necesidad y el vacío. Imagina un universo donde tu energía ya no es un imán para las personas que buscan algo que tú no puedes dar. En este espacio, el amor propio se convierte en la fuerza impulsora de tu ser, y tu vibración se transforma en una atracción irresistible para aquellos que buscan una relación genuina, una relación que se construye sobre una base sólida de respeto mutuo y crecimiento personal. Este proceso no se trata de un camino de perfección, sino de un camino de autoexploración, un viaje hacia la comprensión de tu propia energía y la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. En este viaje, nos adentraremos en la comprensión profunda de la energía que emanas, en cómo tus acciones crean tus realidades, en cómo la sanación interna atrae relaciones más significativas y en cómo tu presencia, en su esencia más pura, es el imán más potente que existe. Prepárate para un viaje hacia adentro, un viaje hacia el descubrimiento de tu poder interior y la capacidad de atraer las relaciones que mereces, relaciones que te respetan y te valoran, no por lo que buscan en ti, sino por lo que eres. Te esperamos en este camino de transformación, un camino hacia la comprensión profunda de tu propio potencial. Ahora, consideremos cómo se manifiesta este concepto en la dinámica de nuestras relaciones. A menudo, nos encontramos atrapados en una espiral de expectativas y exigencias, buscando en los demás lo que no podemos encontrar en nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos invertido tiempo y energía en personas que parecen no valorar nuestro esfuerzo? ¿No percibimos esa inversión como una especie de mendigar, una búsqueda ansiosa de validación ajena? En lugar de eso, imagina un enfoque diferente. ¿Qué pasaría si dejáramos de mendigar y comenzamos a cultivar nuestro propio jardín interior? En este sentido, la idea de ser inalcanzable no implica una actitud distante o despectiva. Por el contrario, se trata de una profunda afirmación de nuestra valía, de una decisión consciente de no alimentar la necesidad de validación externa. Es una forma de cultivar una energía que atrae a quienes valoran nuestro crecimiento personal y nuestra singularidad. Imagina una flor que en lugar de buscar la atención, despliega su belleza con serenidad y confianza. Su exquisita forma no se ve afectada por la ausencia de miradas curiosas. Simplemente es bella por sí misma. Otro aspecto crucial es comprender la diferencia entre necesidad y elección. Cuando nos vemos como una opción, a menudo estamos respondiendo a las necesidades de los demás. Pero ¿qué ocurre cuando nos situamos en primer lugar, cuando nos reconocemos como la prioridad? En ese momento, la atracción se transforma. No buscamos llenar un vacío, sino que permitimos que las personas se acerquen a nuestra luz, no a nuestra sombra. Los que encuentran en nosotros una conexión auténtica, una reciprocidad, son los que se sienten atraídos por nuestra serenidad interior, no por nuestro deseo de ser deseados. Pensemos en un artista que crea una obra maestra. Su dedicación no es una búsqueda ansiosa de reconocimiento, sino una expresión profunda de su talento. Su obra no está diseñada para satisfacer las expectativas de los demás, sino para expresar la belleza de su visión interna. La obra se presenta al mundo como una expresión de amor propio, y de manera natural, aquellos que comprenden esa belleza se sienten atraídos por ella. Este es el verdadero poder de ser inalcanzable.
No se trata de alejarse, sino de estar presente con una confianza radiante en uno mismo. Considera, por tanto, cómo este principio se aplica a tu vida diaria. ¿Cómo puedes cultivar esa confianza interior que te permitirá dejar de mendigar y empezar a atraer lo que verdaderamente deseas? La respuesta reside en la práctica consciente, en el cultivo de una profunda conexión contigo mismo, en la aceptación de tus virtudes y sobre todo en la comprensión de tu valor intrínseco. Tu valor no depende de las opiniones ajenas, surge de la aceptación de tu propia esencia. Ahora, considera cómo esta premisa se manifiesta en el ámbito profesional. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por la necesidad de complacer a todos, de demostrar tu valía constantemente, de ser la opción más accesible y asequible? En este escenario, la capacidad de volverse inalcanzable no implica indiferencia, sino una delimitación consciente de las demandas. Se trata de establecer límites claros, de priorizar tus propias metas y de no dispersar tu energía en tareas que no te acercan a tu visión. En efecto, delimitar tu disponibilidad profesional implica no solo ahorrar tiempo y energía, sino también generar una aura de credibilidad y confianza. Un profesional que se presenta como accesible en exceso, a menudo es visto como menos capaz o menos comprometido con sus propias metas. Por el contrario, la capacidad de decir no a proyectos o solicitudes que no se alinean con tus prioridades demuestra una firme convicción en tus capacidades y una profunda comprensión de tu valor. Por ejemplo, imagina a un arquitecto con una cartera llena de proyectos prometedores. Si acepta cada propuesta que le llega, su tiempo se dispersa, su energía se agota y su trabajo pierde la singularidad y la calidad. En cambio, si establece prioridades y selecciona proyectos que realmente resonarán con su visión, su enfoque se vuelve más preciso, su creatividad se intensifica y la calidad de su trabajo se eleva. Esto no es egoísmo, es una inversión en su propia maestría y en la excelencia de su labor. Otro aspecto crucial es comprender cómo tu energía, al ser una prioridad para ti, se transforma en una poderosa fuerza atractiva. Cuando te centras en tus metas, en tu crecimiento personal y en tu propio bienestar, irradiar una energía diferente, una energía que atrae a personas que comparten tus valores y te aprecian por tu singularidad. Estas conexiones no surgen de la necesidad, sino de la coincidencia, de la resonancia entre dos energías que se complementan. En este contexto, la inalcanzabilidad no se traduce en exclusión, sino en una selección consciente. Es un filtro que te permite atraer a aquellos que valoran tu tiempo, tu espacio y tu singularidad. No es alejarse del mundo, sino posicionarse en un lugar de poder y confianza, donde tu energía se convierte en una fuerza magnética que atrae a las personas correctas. Es, en definitiva, una expresión de amor propio, no un acto de rechazo. Ahora consideremos cómo esta premisa se aplica cuando te enfrentas a la crítica o a la desaprobación. A menudo, permitimos que las opiniones ajenas nublen nuestra visión, erosionando nuestra confianza y distorsionando nuestra percepción de nosotros mismos. Sin embargo, ¿qué pasaría si, en lugar de reaccionar con defensividad o autocompasión, nos permitiremos observar esas críticas con una mirada objetiva, como si fueran simples observaciones, sin dejar que nos afectan profundamente? En tal situación, la capacidad de volverse inalcanzable se manifiesta como una fortaleza interior, una resistencia a la manipulación externa. No se trata de ignorar las críticas, sino de filtrarlas, de analizarlas con discernimiento para identificar aquellas que tienen un valor constructivo y separarlas de las que pretenden socavar tu autoestima. Piensa en un árbol robusto que soporta fuertes vientos sin perder su esencia. Las críticas, como ráfagas pasajeras, son parte del paisaje, pero no lo definen. Su raíz permanece firme, conectada a la tierra, a su propia verdad. De igual modo, en las relaciones interpersonales, es fundamental establecer límites claros. Este proceso no se trata de cerrar la puerta a las conexiones, sino de abrirla solo a las que aportan valor y respeto. Un ejemplo concreto podría ser una amistad que, a pesar de su cercanía, te hace sentir constantemente incómodo. En lugar de forzar una relación que no te nutre, considera si esa amistad te está restando energía o si, por el contrario, te está aportando algo valioso. En este caso, es crucial determinar si la relación te está sirviendo o si te está consumiendo.
Podría ser que al establecer ese límite, una persona no se sienta cómoda, pero en realidad tú te estás liberando de una carga innecesaria. En este contexto, la inalcanzabilidad se transforma en una forma de autocuidado, en una manera de valorar tu tiempo y tu energía. Así como un jardinero cuida con meticulosidad sus plantas, tú debes cultivar tu bienestar interno. En lugar de permitir que tus emociones se conviertan en un campo de batalla, aprende a cultivar tu propio jardín emocional. Cultiva la paz, la serenidad y la alegría, reconociendo que la verdadera fortaleza nace del autoconocimiento y de la confianza en uno mismo. En este proceso, la inalcanzabilidad es un faro que te guía hacia una mayor comprensión de ti mismo. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando te enfrentas a la incertidumbre. A menudo nos paraliza la inseguridad sobre el futuro, la duda sobre nuestras decisiones y la ansiedad por lo desconocido. En estos momentos, la capacidad de volverse inalcanzable no implica una actitud arrogante, sino una confianza en el proceso, una aceptación de que el camino se desenvuelve a su propio ritmo. No se trata de ignorar la incertidumbre, sino de abordarla con la serenidad de quien confía en la sabiduría de su propia intuición. Imagine una semilla que espera pacientemente el momento adecuado para germinar. No se preocupa por el tiempo que tardará en brotar, ni por las posibles adversidades que pueda encontrar. Simplemente confía en su potencial, en la tierra fértil que la nutre y en la luz del sol que la alimenta. De igual modo, tu fortaleza interior reside en la confianza en tu propia capacidad para superar los obstáculos. No necesitas tener todas las respuestas, tan solo necesitas confiar en tu capacidad para encontrarlas en el camino. Otra capa crucial es la comprensión de la importancia de la disciplina. La disciplina, en este contexto, no se refiere a una rigidez inflexible, sino a una coherencia interna. Es la capacidad de mantener el foco en tus metas, incluso cuando la incertidumbre te envuelve. Es la perseverancia que te guía a través de los momentos de duda, la constancia que te permite mantener el rumbo. Un ejemplo tangible es un atleta que, a pesar de los altibajos, mantiene su régimen de entrenamiento. No se deja llevar por las fluctuaciones de motivación, sino que se adhiere a su plan, sabiendo que cada esfuerzo, por pequeño que parezca, contribuye a su objetivo final. En contraste con la necesidad de reaccionar, la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de observar las situaciones con objetividad. No se trata de evitar el conflicto, sino de afrontarlo con la mente despejada, sin dejar que las emociones nos nublen la visión. Al mantener la calma, podemos analizar las situaciones con claridad, tomar decisiones ponderadas y actuar con mayor eficacia. Esto no implica pasividad, sino una presencia activa y consciente en el proceso. Finalmente, la idea de volverse inalcanzable se relaciona profundamente con el concepto de autocuidado. No se trata de un acto egoísta, sino de una necesidad vital. Es la capacidad de reconocer tus límites, de priorizar tu bienestar físico y emocional, y de no permitir que tus recursos se agoten. Al cuidar de ti mismo, te permites estar presente para los demás y para los desafíos que la vida te presenta, con una energía renovada y una visión más clara. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando te enfrentas a la incertidumbre sobre tus propias capacidades. A menudo nos autolimitamos con creencias limitantes, con voces internas que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que no alcanzaremos nuestros objetivos. ¿Has sentido alguna vez esa presión, esa sensación de insuficiencia que te impide avanzar? En estos momentos, la clave no está en ignorar esas dudas, sino en transformarlas en oportunidades para crecer. Por ejemplo, imagina un joven artista que sueña con exponer su obra, pero la voz interior le susurra: tus pinturas no son lo suficientemente buenas, nadie apreciará tu estilo. En lugar de dejar que esa voz lo paralice, puede cuestionarla, analizarla y finalmente comprender que se trata de una limitación autoimpuesta. Dejando de lado el miedo y la ansiedad, puede enfocarse en su proceso creativo, en el aprendizaje y sobre todo en la práctica constante. Es en la acción, en la inmersión en su pasión, donde encontrará la evidencia de su capacidad y en consecuencia la confianza. En contraste con la inacción, la verdadera fortaleza reside en la valentía de probar, de experimentar, de fallar y luego levantarse. Cada error es una lección disfrazada, un paso más cerca del dominio.
Un ejemplo concreto sería un emprendedor que lanza su negocio. La incertidumbre sobre el éxito es inevitable, pero en lugar de sucumbir al miedo, el emprendedor puede enfocarse en la resolución de problemas, en la adaptación a los cambios del mercado y en la búsqueda constante de la innovación. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad para aprender y perfeccionar su estrategia. Otro aspecto crucial es la importancia de la paciencia. A menudo buscamos resultados inmediatos, una gratificación instantánea. Sin embargo, el crecimiento personal, como la maduración de un fruto, requiere tiempo. No se trata de apresurar el proceso, sino de celebrar cada pequeño paso, cada logro, por insignificante que parezca. Un ejemplo claro es el aprendizaje de un nuevo idioma. No esperes dominar la gramática en una semana. La paciencia y la dedicación constante son las claves para alcanzar la fluidez y la maestría. Finalmente, la comprensión de estas ideas se traduce en una mayor autoconciencia. Al identificar y desafiar las creencias limitantes, nos abrimos a la posibilidad de un crecimiento ilimitado. Cada paso es una oportunidad para aprender, para crecer y, en última instancia, para descubrir nuestro verdadero potencial. Así, la incertidumbre se transforma en una aliada, un catalizador para el desarrollo personal. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando te enfrentas a la presión social. A menudo nos sentimos obligados a seguir ciertas normas y expectativas, a encajar en un molde predefinido. Esta presión, a veces sutil, otras veces abrumadora, puede silenciar nuestra voz interior, enfocar nuestra creatividad y obstaculizar nuestro crecimiento. ¿Cómo podemos entonces mantener nuestra singularidad en medio de un mar de expectativas? En este contexto, la idea de volvernos inalcanzables no significa aislarse del mundo, sino construir una fortaleza interior que nos permita resistir la presión social sin perder nuestra autenticidad. Piensa en un río que, a pesar de los obstáculos que encuentra en su camino, mantiene su curso, su propia identidad. El río no se ve afectado por las piedras que encuentra, ni por la forma en que los demás lo perciben. Simplemente sigue fluyendo hacia su destino. Otro aspecto crucial es la comprensión de que la autenticidad no es una meta, sino un proceso. Es un viaje de autodescubrimiento, de aceptación de nuestras fortalezas y debilidades, de exploración de nuestras pasiones y de la búsqueda de nuestra propia verdad. A menudo, la presión social intenta imponernos una identidad, una máscara. Pero, ¿y si, en lugar de conformarnos a ese molde, optamos por moldear nuestra propia identidad? Imagina un escultor que, ante un bloque de mármol, no se deja influir por las ideas preconcebidas de los demás, sino que busca la forma que mejor exprese su visión. Por otra parte, la presión social no siempre es explícita. A veces se manifiesta en la forma de las expectativas de nuestros familiares, amigos o incluso de nuestra propia cultura. Es un sutil influjo que nos empuja hacia un determinado camino, un determinado estilo de vida. Así, la capacidad de ser inalcanzable se convierte en la capacidad de cuestionar esas expectativas, de explorar otras alternativas y, finalmente, de crear tu propio sendero. En este sentido, la introspección profunda se convierte en una herramienta esencial. Es la búsqueda constante de la verdad que habita en nuestro interior, la exploración de nuestros valores, de nuestros deseos y de nuestra propia esencia. A través de este proceso, podemos identificar qué aspectos de la presión social son congruentes con nuestra verdad interior y qué aspectos deben ser descartados. En este proceso, la introspección actúa como un filtro, separando lo esencial de lo superficial. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando te enfrentas a la disonancia entre tus valores y las acciones de los demás. A menudo nos encontramos en situaciones donde las acciones de quienes nos rodean chocan con nuestros principios. Esto puede generar un conflicto interno, una tensión que nos impide avanzar con claridad. ¿Cómo podemos, entonces, mantener nuestra integridad en medio de esas disonancias? En lugar de intentar cambiar a los demás, la clave reside en fortalecer tus propios valores. Imagina un faro en medio de una tormenta. Su luz no se ve afectada por las olas que lo golpean. Permanece inamovible, guiando a los navegantes hacia un puerto seguro. Tu integridad es esa luz imperturbable frente a las tempestades de la opinión ajena. Por otro lado, la disonancia no siempre implica un desacuerdo fundamental.
A veces se trata de una diferencia de perspectiva, una forma distinta de ver el mundo. No se trata de un choque frontal, sino de una oportunidad para la comprensión. Piensa en un diálogo entre dos científicos con diferentes especializaciones. Cada uno aporta su conocimiento particular, y la conversación, lejos de ser un enfrentamiento, se convierte en un enriquecimiento mutuo. Considera, por ejemplo, a un activista comprometido con la defensa del medio ambiente. Su compromiso puede chocar con el estilo de vida de las personas a su alrededor, quienes quizás no perciban la urgencia de la situación. No se trata de convencerlos, sino de mantener su foco en su propio código moral. Es en esa coherencia con sus principios donde reside su fortaleza, donde encuentra la inspiración para seguir adelante sin necesidad de cambiar a los demás. Otra capa crucial es la comprensión de que el cambio, en muchos casos, es un proceso gradual, no un evento inmediato. No esperes que las personas cambien de la noche a la mañana. Tu enfoque debe centrarse en tu propio crecimiento, en construir tu propia fortaleza, en fortalecer tus valores y en seguir tu propio camino. Un artista que se esfuerza por crear obras cada vez más significativas no espera que todos aplaudan su trabajo inmediatamente. Su motivación reside en su propia evolución creativa, en su propio proceso de descubrimiento. Finalmente, la disonancia puede ser una oportunidad para la reflexión, para la introspección. En lugar de centrarte en la crítica de los demás, concéntrate en la comprensión de tus propios valores, en la identificación de las áreas donde necesitas crecer y en la búsqueda de la armonía contigo mismo. Es en esa armonía interior donde encontrarás la fuerza para mantener tu integridad, incluso frente a las presiones y las disonancias del mundo exterior. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando te enfrentas a la disonancia entre tus aspiraciones y las limitaciones presentes. A menudo nos encontramos con obstáculos que parecen impedirnos alcanzar nuestros objetivos. ¿Cómo podemos navegar entre la ambición y las restricciones cotidianas, manteniendo la visión sin perder la perspectiva práctica? En este caso, la clave no radica en la negación de las limitaciones, sino en la adaptación creativa. Un artesano que desea construir una obra maestra, pero se enfrenta a la escasez de materiales, no se rinde. En lugar de ello, busca alternativas, perfecciona sus técnicas, rediseña su plan y crea una pieza igualmente maravillosa, aunque con recursos distintos. Este enfoque no es resignación, sino innovación. Además, la flexibilidad mental juega un papel esencial. Visualiza un viajero que planea un recorrido por Europa. Su itinerario inicial es ambicioso, pero los imprevistos, como un retraso en un vuelo o un problema de salud, surgen. En lugar de desanimarse, el viajero ajusta su plan, se adapta a los nuevos imprevistos y continúa su viaje, quizá con un itinerario diferente, pero con la misma pasión. Esta flexibilidad no es debilidad, sino una gran fortaleza. Otro aspecto crucial es la importancia de la autoevaluación continua. ¿Qué habilidades y recursos tienes a tu disposición? ¿En qué áreas puedes mejorar? Un escritor que se propone publicar un libro, por ejemplo, puede identificar la falta de experiencia en la edición. En lugar de desanimarse, busca cursos, mentores o herramientas que le permitan fortalecer esa área específica. Esta evaluación te permite identificar las áreas donde puedes crecer y fortalecerte. Finalmente, considera la importancia de la perspectiva a largo plazo. A menudo nos preocupamos demasiado por las dificultades del presente, olvidando el panorama completo. Un sembrador no se desanima ante la tardanza de la cosecha. Sabe que el esfuerzo de hoy se traducirá en la recompensa del mañana. Contempla el panorama completo, visualiza el futuro y reconoce que cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer. Este enfoque te permite mantener la visión a pesar de las limitaciones presentes, enfocándose en el futuro. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando te enfrentas a la incertidumbre sobre el futuro. A menudo nos paraliza la ansiedad por lo desconocido, la inseguridad sobre el curso que tomará nuestra vida. Sin embargo, ¿y si, en lugar de sucumbir a esta ansiedad, la enfocamos como un faro que ilumina el camino, como una brújula que nos guía hacia la acción? En lugar de la pasividad, la incertidumbre se convierte en una fuente de inspiración para la acción. Imagina un explorador que se adentra en una selva virgen. No conoce el camino, pero no se deja paralizar por la
Frondosidad desconocida. Con cada paso, la incertidumbre se convierte en una motivación para explorar, para descubrir, para adaptarse. De igual manera, la incertidumbre del futuro no debe ser un freno, sino un motor para la planificación estratégica. Un empresario que se prepara para un mercado incierto no se limita a esperar. Analiza las tendencias, se adapta a los cambios y crea estrategias flexibles que le permitan navegar con éxito las aguas turbulentas del futuro. Su plan no es una predicción, sino un mapa que le permite ajustar su curso con la mayor eficacia posible. Considera, por ejemplo, a un estudiante que se enfrenta a la elección de su carrera. En lugar de angustiarse por la decisión, puede abordarlo como una oportunidad de exploración. Puede probar diferentes áreas, desarrollar diversas aptitudes y, finalmente, identificar la vocación que mejor se alinea con su pasión y sus habilidades. La incertidumbre, en este caso, no es un obstáculo, sino una guía hacia el descubrimiento. Otro factor crucial es la importancia de la resiliencia. La vida está llena de imprevistos. A veces, las circunstancias nos obligan a desviarnos del camino que habíamos trazado. Entonces, ¿cómo podemos mantener el rumbo cuando las circunstancias cambian? Un atleta lesionado no se rinde, se rehabilita, se adapta y con perseverancia vuelve a la competencia. De igual manera, la incertidumbre no debe ser una excusa para la inacción, sino un estímulo para la adaptabilidad. Finalmente, la incertidumbre debe ser vista como una oportunidad para la innovación. Un artista que busca nuevas ideas se inspira en los imprevistos, en las contradicciones, en la incertidumbre misma. La incertidumbre no es un vacío a llenar, sino una fuente de posibilidades creativas. La vida, en su esencia, es un constante proceso de adaptación y descubrimiento, donde la incertidumbre es la señal de que la aventura aún continúa. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando te enfrentas a la incertidumbre sobre tu propio propósito vital. A menudo nos perdemos en la búsqueda de una respuesta definitiva, una fórmula mágica que nos diga qué debemos hacer con nuestra vida. Esta ansiedad, esta sensación de vacío existencial puede bloquearse, impidiéndonos actuar. Sin embargo, ¿y si la respuesta no fuera una fórmula, sino un viaje de exploración continua? En lugar de buscar una verdad absoluta, contempla la posibilidad de un propósito fluido, moldeado por las experiencias y las decisiones a lo largo del camino. Piensa en un río que, aunque tenga un curso general, se ramifica en innumerables afluentes, adaptándose a los terrenos que encuentra. Su propósito no es una meta fija, sino el continuo fluir, la danza constante con el entorno. De igual manera, tu propósito vital no es un destino prefijado, sino una narrativa en construcción, escrita por ti a través de tus elecciones. Más allá de la búsqueda de un significado grandioso, considera la importancia del significado personal. Un voluntario que dedica su tiempo a ayudar a personas sin hogar encuentra un profundo sentido en su labor, no en una visión global, sino en el impacto tangible que tiene en la vida de otras personas. Su propósito no se mide en cifras abstractas, sino en la sonrisa de un niño, en la gratitud de un anciano. Encontrar sentido en acciones cotidianas, en la conexión con los demás, es una fuente de riqueza inagotable. Además, la búsqueda del propósito no debe estar aislada de la flexibilidad. Un artista que se dedica a la pintura, pero descubre un nuevo interés en la escultura, no abandona su pasión original, sino que la complementa con una nueva expresión. Su propósito se expande, se transforma, pero mantiene la esencia de su creatividad. La capacidad de ajustar tu rumbo en función de tus descubrimientos es la clave para un propósito dinámico. Finalmente, la incertidumbre sobre el propósito no es un impedimento, sino un catalizador. Es una señal de que el viaje está en marcha, de que la exploración continúa. Un aventurero que se embarca en un viaje por el mundo no tiene un mapa completo desde el principio. Su propósito se define en cada encuentro, en cada experiencia, en cada decisión. La incertidumbre, en este sentido, es una oportunidad para el descubrimiento. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando te enfrentas a la presión de las expectativas externas. A menudo, nos sentimos presionados por las normas sociales, los juicios de los demás o las proyecciones que la sociedad nos impone. ¿Cómo podemos, entonces, mantener nuestra propia brújula interior sin perder de vista nuestro norte personal? 1612. En lugar de intentar complacer a todos, es crucial cultivar la capacidad de discernir entre las expectativas legítimas
y las presiones impuestas. Imagina un jardín. Algunas flores requieren un tipo de cuidado específico para florecer. Otras, por el contrario, prosperan con menos atención. Del mismo modo, algunas expectativas son nutritivas para nuestro crecimiento, mientras que otras son limitaciones que nos impiden alcanzar nuestro potencial. Cultivar la capacidad de distinguir entre ellas es esencial para la autorrealización. Considera, por ejemplo, a un artista que se siente presionado a seguir las tendencias imperantes del mercado del arte. En lugar de sucumbir a esta presión, puede indagar en su propia visión artística, en su estilo único, en sus pasiones, y de este modo crear obras que le sean fieles a sí mismo, incluso si éstas no se ajustan a las tendencias prevalecientes. Su fortaleza reside en su autenticidad, no en la conformidad. Además, la aceptación de la individualidad es fundamental para la gestión de estas presiones. La sociedad, a menudo, nos empuja hacia un molde predefinido. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de intentar encajar, abrazamos nuestra singularidad? Un músico que se siente presionado a tocar un determinado estilo de música puede, en cambio, explorar sus propios ritmos, sus propios tonos, creando una identidad musical completamente original. La fortaleza reside en la singularidad, no en la imitación. Por otro lado, la presión externa no siempre es negativa. A veces, las expectativas de los demás pueden ser un faro que ilumina nuestro potencial. Sin embargo, debemos distinguir entre las influencias que nos nutren y las que nos limitan. Un estudiante que se siente presionado a obtener buenas notas puede, en lugar de angustiarse, enfocarse en su propia motivación, en su propio deseo de aprender. La presión, cuando se canaliza correctamente, puede ser un catalizador para el crecimiento. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando te enfrentas a la tentación de comparar tu viaje con el de los demás. Con frecuencia nos perdemos en la búsqueda de la perfección, comparándonos con los logros aparentes de quienes nos rodean. Esta comparación, en vez de inspirar, puede generar frustración y desmotivación, pues cada persona recorre un camino único, con sus propios ritmos y desafíos. En lugar de sucumbir a la envidia o la autocompasión, contempla la singularidad de tu sendero. Imagina un grupo de semillas, cada una con un potencial único, cada una con un ritmo de crecimiento diferente. Algunas florecerán antes que otras tendrán flores más grandes, otras tendrán un aroma más intenso. La belleza no reside en la uniformidad, sino en la diversidad. Reconoce que tu camino, con sus peculiaridades, es igualmente valioso. Asimismo, la comparación constante puede derivar en la pérdida de la perspectiva. Un corredor que se obsesiona con el tiempo de los demás perderá de vista su propio progreso, sus marcas personales, sus logros individuales. En vez de eso, fíjate en tu propio progreso, en la distancia que recorres cada día. Cada paso, por pequeño que parezca, te acerca a tu meta. Observa el camino recorrido, no el de los demás. Además, la comparación puede llevarte a la desconexión de tu propia verdad interior. Un artista que se preocupa por la opinión de los críticos sobre su obra dejará de lado su inspiración única. En lugar de eso, escucha tu voz interior, tu intuición, tus anhelos. Tu verdad reside en tu propia visión, en tu propio proceso creativo. Por último, recuerda que el crecimiento personal es un viaje, no una carrera. No te compares con los que parecen haber llegado antes que tú. Focalízate en tu propio desarrollo, en la exploración de tus talentos y en el descubrimiento de tu potencial. Cada individuo es un universo singular, con sus propios ciclos y estaciones. Celebra tu propio viaje, tu propio ritmo, tu propia verdad. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando te enfrentas a la tentación de buscar la perfección, una meta inalcanzable que a menudo nos impide apreciar el presente. La búsqueda incesante de la perfección, como una ola sin fin, nos consume y nos impide disfrutar del viaje. No se trata de renunciar a la excelencia, sino de comprender que la perfección es una ilusión que oscurece las virtudes del proceso. En lugar de perseguir la perfección, enfócate en la maestría progresiva. Imagina a un artesano que perfecciona su técnica con cada pieza. No busca la perfección desde el principio, sino que se centra en pequeños avances. Cada pieza, aunque no sea perfecta, representa un paso hacia la excelencia, un aprendizaje continuo. Cada obra es una lección, una oportunidad para crecer y mejorar.
Además, la búsqueda de la perfección puede cegarnos ante la belleza de lo imperfecto. Considera un cuadro con pinceladas imperfectas, un poema con versos irregulares, una melodía con acordes inesperados. Estos elementos, en lugar de restar valor, añaden una capa de autenticidad, de humanidad. La imperfección es la huella de un proceso que fluye, una prueba de que estamos en constante evolución. Es una invitación a abrazar la complejidad de la vida. Por otro lado, la búsqueda constante de la perfección puede llevarte a la autocrítica improductiva. Un estudiante que se obsesiona con obtener la máxima calificación en cada examen pierde la perspectiva general. Si bien el estudio es importante, el enfoque debe estar en el aprendizaje en sí mismo, en la comprensión gradual de los conceptos, en el proceso de consolidación del conocimiento. Así, cada reto se convierte en una oportunidad de crecimiento, no en una medida de tu valor. En este sentido, la práctica de la aceptación se convierte en una herramienta crucial. Acepta los errores como parte inherente del proceso, como señales de que estás avanzando. Un músico que se equivoca en una pieza no se desanima, sino que analiza el error, aprende de él y continúa tocando, con la certeza de que cada interpretación es un paso hacia la maestría. Acepta la imperfección como un reflejo de la complejidad de la vida. Al recorrer estos senderos interiores, se nos revela una imagen más nítida de la complejidad de nuestra existencia. Las ideas que hemos explorado, en un diálogo silencioso, con nuestra propia esencia, convergen en un punto de encuentro. Ya no se presentan como hilos aislados, sino como las diversas facetas de un mismo cristal, cada una con su brillo particular, pero todas unificadas por una misma transparencia. Como un caleidoscopio giratorio, las reflexiones sobre la autovaloración, la aceptación de la imperfección, la gestión de las expectativas externas y la comprensión de la incertidumbre se entrelazan para formar un patrón de profunda belleza. Observando desde esta perspectiva, la vida ya no se presenta como una serie de desafíos a sortear, sino como un lienzo en el que podemos plasmar nuestra propia creación. Cada pincelada, cada decisión, cada experiencia es una oportunidad para esculpir nuestra narrativa, para dar forma a nuestro ser. En esta obra maestra en constante evolución, la incertidumbre deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliciente, la imperfección en una fuente de aprendizaje y la presión externa en un estímulo para la autenticidad. De forma similar, a un árbol que se ramifica en busca de la luz, nuestras acciones, nuestras elecciones y nuestra respuesta a las circunstancias se extienden y se diversifican, pero siempre conectadas a una raíz común. El amor propio. Este amor, cultivado a través de la autocomprensión y la aceptación, se convierte en la fuerza impulsora que nos guía a través de las complejidades de la existencia. Ahora, ¿cómo podemos traducir esta comprensión en presencia, en acción? Reflexionando sobre este viaje sosegado hasta ahora, nos encontramos en un umbral. Los ecos de las conversaciones internas, los murmullos de la introspección y las reflexiones sobre la incertidumbre han tejido una red de sabiduría que nos conecta con nuestra esencia más profunda. Como un río que busca el océano, nos encaminamos hacia un encuentro con una verdad más profunda, una verdad que, a diferencia de las fórmulas preestablecidas, nos espera en un espacio de libertad y autenticidad. ¿Qué descubriremos en este encuentro final? En este viaje interior hemos navegado las aguas profundas de la introspección, explorando la esencia del ser inalcanzable. No se trata de un estado estático, sino de una vibración, una presencia que emana de la confianza en uno mismo, del respeto por nuestra singularidad. Es un faro que atrae a aquellos que buscan una conexión auténtica, una relación que se nutre del crecimiento individual y el respeto mutuo. Este concepto, lejos de ser un acto de egoísmo, es un acto de amor propio radical. Es la decisión consciente de priorizar nuestro bienestar, de cultivar nuestra esencia y de no dispersar nuestra energía en la búsqueda de validaciones externas. Al volvernos inalcanzables, no nos aislamos, sino que nos abrimos a un espacio de conexión más profunda, más significativo. Atraemos a quienes valoran nuestra individualidad, quienes buscan una relación basada en la reciprocidad y el respeto. Imagina una flor que despliega sus pétalos con serenidad y confianza, no en búsqueda de la atención, sino en expresión de su propia belleza.
Su aroma, su forma, su color, son una manifestación de su ser, una invitación a la contemplación. Así es el ser inalcanzable, una expresión de amor propio que atrae a quienes se sienten resonantes con la vibración de una alma auténtica. La clave no reside en la búsqueda de aprobación externa, sino en la afirmación interna. Es un proceso que requiere introspección, disciplina y, sobre todo, la aceptación de nuestra imperfección como parte del proceso de crecimiento. Cada error, cada obstáculo, cada momento de duda es una oportunidad para aprender, para crecer y para reafirmar nuestra valía intrínseca. En esta danza constante con la vida, el ser inalcanzable se convierte en un faro, en un punto de referencia que nos guía hacia un encuentro más profundo con nosotros mismos y con los demás. El verdadero poder de volverse inalcanzable radica en la transformación que impulsa. Es un proceso de autodescubrimiento, de liberación de las expectativas externas y de la construcción de una identidad sólida, basada en valores personales y en la confianza en nuestra propia esencia. Esta transformación no es un destino, sino un viaje continuo, un compromiso con la exploración de nuestro propio potencial. El camino hacia la autorrealización comienza ahora. El viaje que Carl Jung nos invita a emprender no termina aquí, apenas comienza en tu interior. Cada día que ignoras la llamada de tu alma es un día perdido en la superficie de tu existencia. ¿Estás listo para descender a tus propias profundidades y emerge transformado? Este canal es tu compañero en ese viaje. Suscríbete ahora para recibir las herramientas prácticas que Carl Jung desarrolló para integrar sombra y luz, despertar tu potencial dormido y vivir con autenticidad radical. No solo sigas leyendo sobre la transformación experimental, presiona el botón de suscripción y únete a una comunidad de buscadores que, como tú, están cartografiando el territorio inexplorado de su psique. Tu viaje interior comienza con un simple clic.